Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy día tenemos como visita aquí en nuestro canal a Javiera Olivares, presidenta del Colegio Periodista, la primera mujer presidenta de este colegio. ¿Cómo estás, Javiera? Encantado de tenerte por aquí. Hola, Bernardo. Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es que tenemos una mujer en el Colegio Periodista? Eso que es una sorpresa, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, estamos a puertas de cumplir los 60 años y me parece que es una buena noticia para la equidad de género en el gremio que haya sido hoy día electa una mujer, ya hace unos 5 o 6 meses. Y bueno, estamos dando un duro trabajo en eso. Yo quiero decir que es un paso, pero no está ni la mitad del camino corrido, porque hay mucho que hacer todavía. En muchas reuniones con el mundo sindical y gremial nos pasa mucho a las mujeres que nos encontramos siendo las únicas en mesas de trabajo. Entonces yo creo que es una cosa muy importante, pero hay que seguir avanzando sin duda. ¿Tú estás apoyando a la nueva mayoría? ¿Estás incorporada? A lo menos ideológicamente. O sea, nosotros Tú como persona. O sea, yo diría que lo importante hoy día es que el colegio hay distintas sensibilidades representadas. Efectivamente, claro, hay algunos que tenemos militancias, hay otros que son independientes, pero no es trascendente eso para el programa que estamos desarrollando como trabajo colectivo, porque más bien hemos hecho una construcción que está destinada a avanzar en garantías de derechos vinculadas al ejercicio del periodismo que creemos que hoy día no están garantizados. Me refiero fundamentalmente al derecho a la libertad de expresión, ¿verdad?, a la comunicación universal, al derecho a la información, que están escritos en nuestra Constitución, que tienen leyes asociadas a ellos, ¿no?, pero que en la práctica falta muchísimo todavía para que sean garantizados de manera efectiva, plural, real. Y en eso está amparado nuestro programa de gobierno, entonces... ¿Tú crees, Javiera, que en Chile no hay libertad de expresión? Y si la hay, ¿está limitada? ¿Cómo la ves tú, como presidenta del Colegio Periodista? Yo creo que en Chile no está garantizado de manera suficiente hoy día el derecho humano a la libertad de expresión. Efectivamente, no ocurre lo que ocurría durante la dictadura, que asesinaban a alguien por decir que pensaba de tal o cual manera o porque no le gustaba una autoridad determinada. Sin embargo, hoy día ocurre que hay sectores que son invisibles para los grandes medios de comunicación. Ocurre, por ejemplo, que huelgas y movilizaciones laborales de trabajadores o de sectores sociales no son temas de portada. Ocurre, por ejemplo, que el canal público a veces no es capaz de dar abasto para mostrar todas las miradas y todo el crisol de diversidad que hoy día, digamos, integra la sociedad de nuestro país, la sociedad chilena, el pueblo chileno. Entonces, claro, me parece que falta mucho todavía para poder garantizar que todo ciudadano hoy día tenga derecho no solamente a percibir informaciones plurales, es decir, de distintas miradas, sino también a poder emitir las propias. Yo creo que para conseguir eso hay que hacer, digamos, un análisis bien cuidadoso de la institucionalidad mediática que tenemos y de la regulación legal que permite que se genere este tipo de institucionalidad. Veamos primero la prensa escrita. Parece que es ahí donde hay menos pluralidad, ¿o no? ¿Cómo la ves tú? Bueno, es un caso paradigmático la prensa escrita, sin duda. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Es un caso paradigmático porque allí tú tienes la ilustración más palpable de la concentración en pocas manos de la propiedad de los medios de comunicación, lo que obviamente redunda en concentración de relatos mediáticos y de cobertura informativa. ¿Qué es lo que hay concretamente? Existe un duopolio, que no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, porque lo han dicho incluso estudios internacionales. Existe un duopolio que, digamos, posee el 90% aproximadamente de los medios escritos impresos a nivel nacional. Salvo heroicas excepciones en algunas regiones de Arica a Punta Arenas, los medios están repartidos entre el Grupo Edwards y el Grupo Copesa. Y eso evidentemente disminuye la diversidad de relatos que pudiésemos tener en medios impresos diversos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué? Hay muchos factores, Bernardo. Yo creo que, primero, ha habido una desprolijidad, que me parece que es una palabra bastante condescendiente decir desprolijidad. Yo creo que ha habido una intención clara de no regular en materia de medios de comunicación desde el fin de la dictadura, durante la transición democrática, y yo espero hasta hoy día. Esa intención de no regular... ¿Por qué no te explicas para que la gente entienda? A ver, ¿qué es esto de que no hay una regulación y por lo tanto hay un duopolio? No hay una regulación porque ninguno de los gobiernos que hubo después del fin de la dictadura cívico-militar
ninguno de los gobiernos que administró la materia, digamos, de la Secretaría General de Gobierno y por ende la situación comunicacional en Chile, se preocupó de que aquellos medios que tenían líneas editoriales distintas a los grandes medios masivos que acabo de describir, Grupo Edwards y Copesa, pudieran ser sostenibles. O sea, yo podría enumerar una serie de medios impresos que desaparecieron, no en dictadura, sino en democracia. Y me refiero básicamente al diario La Época, al Fortín Mapocho, al Metropolitano, al diario 7, o sea, han sido una serie de intentos de medios que han tenido una perspectiva editorial distinta y que han desaparecido porque no han sido empresas sostenibles. Entonces, en eso efectivamente ha faltado regulación que permita, por ejemplo, ponerle cota a la concentración de la propiedad de medios impresos en pocas manos, y también han faltado políticas de fomento, de equidad en la entrega del avisaje estatal, es decir, los avisos de publicidad que provienen del Estado, que sean entregados equitativamente y no al duopolio que hemos descrito. Eso tampoco hoy día está regulado. Entonces, todos esos factores han permitido que finalmente sea el mercado el que defina qué medios tenemos, y en particular en el ámbito impreso, se duopolice todo, básicamente, o el 90% de los medios de comunicación escritos. ¿Tú crees que si la publicidad estatal hubiera estado más repartida o una parte importante de ella hubiera ido, por ejemplo, al diario La Época o Fortín Mapocho, el diario La Época concretamente, ¿este diario habría subsistido? Yo creo que hubiese sido una manera de hacerlo. Creo que hubiese sido una manera certera de poder colaborar, digo, no solo con el diario La Época, sino que con cualquier otro emprendimiento de carácter comunicacional distinto al duopolio que hoy día existe. Pero no es solo eso, yo creo que eso es una parte. Otra parte tiene que ver con, insisto, con que existan regulaciones para que no se concentre de manera amplia en una o dos conglomerados la mayoría de los medios. O sea, si tú tienes una regulación que impida aquello, por ley, estos grandes duopolios, oligopolios o monopolios en algunos casos no existirían. Y ojo, porque en el caso, por ejemplo, de este duopolio de la prensa impresa que hemos estado analizando, existe también concentración de carácter vertical. ¿Qué significa eso? Significa que los dueños de estos impresos no solamente tienen propiedad en estos impresos, sino también muchas veces en radios o incluso en intentos de canales de televisión. Me refiero básicamente al Grupo Copesa, que ha tenido, ¿verdad?, acciones en ambos espacios. Pero además son grupos empresariales que tienen acciones en la banca, en el retail. Entonces, lo planteo eso porque en el marco del debate por transparencia, por conflicto de interés y por falta de la probidad que estamos hoy día en Chile, es interesante preguntarse también qué rol cumplen los medios de comunicación y si existen conflictos de interés, por ejemplo, cuando un propietario es dueño también de empresas de otros sectores productivos del mundo privado. Entonces, es algo que nosotros como Colegio de Periodistas planteamos frente al Consejo para la Transparencia y para la Probidad que está funcionando hoy día, ¿no?, y que tiene que prontamente entregar sus resoluciones. La Comisión Engels nos escuchó, nosotros entregamos nuestra propuesta y justamente planteamos que la concentración de la propiedad de los medios es algo que atenta no solo contra el ejercicio democrático, el sano ejercicio de debate democrático y pluralidad, que ya es mucho, sino también con esta relación espuria entre dinero y política. Javiera, tú tienes estos grandes medios escritos, sigamos un poquito en los medios escritos todavía, tú tienes los más grandes medios escritos y si tienes uno de oposición, entiéndase cualquiera de lo que tú mencionaste, no le va bien porque no tiene avisaje, porque no tiene suficiente venta a lo mejor. Bueno, ¿cómo por ley impedir que este duopolio exista? Sin que se produzca algo completamente que vaya contra el mercado. ¿Cómo lo haces? Mira, Digo, ¿cómo a la fuerza logras que un medio que no tiene suficiente apoyo económico y los suscriptores y los lectores subsista frente a estos dos monstruos que son, qué sé yo, el Copesa y el Grupo de Edwards? Mira, yo creo que es interesante analizar lo interesante de ser los últimos en América Latina que nos estamos metiendo en esta discusión, porque así es, hace 10 años atrás Argentina, Uruguay comenzaron con estas discusiones. Lo interesante de ser los últimos es que nosotros podemos mirar a nuestros vecinos y ver qué hicieron bien y qué hicieron mal, exacto. Entonces, hay una cuestión que yo diría que es transversal en varios países, no solo de América Latina, sino de América del Norte y de Europa, que es que existen el reconocimiento legal de 3 sectores de las comunicaciones, para todas las plataformas, impreso, radio y televisivo, que tiene que ver con que existan medios de carácter privado, sí, efectivamente, con ciertas regulaciones que impiden altas concentraciones de la propiedad, pero medios privados, pero también existen medios públicos y también existen medios del tercer sector, es decir, sin fines de lucro, sociales o comunitarios.
De partida tú ahí, teniendo esos tres sectores de las comunicaciones regulados por ley, garantizas que haya una diversidad de base. Ahora, en Chile mínima. existía el diario La Nación del Estado, pero era un desastre. No, quiero decir, no era un desastre. No tenía suficiente venta, no tenía suficiente influencia ni alcance a la población. ¿Cómo obligas tú a que un medio del Estado sea un medio bueno? Lo que pasa es que más que en bondad o si es bueno o es malo, que finalmente es subjetivo, yo creo que lo interesante de los medios del Estado es que sean medios de carácter público, no gubernamental. Es decir, que no dependan del gobierno de turno ni sean aquellos que sean los primeros en defender una política gubernamental de una determinada administración, sino más bien que como medios públicos, tal como lo establece la academia, estén preocupados de garantizar que la diversidad, que la pluralidad que contemplan, que es parte de una sociedad, esté, digamos, visibilizada en ese espacio. Y que esa visibilidad en el fondo esté, digamos, afirmada a través de un estatuto de carácter público, cuyos principales objetivos sean informar, educar y entretener. Eso se debiese aplicar no solamente para un medio de carácter impreso, sino también para Televisión Nacional de Chile, que es el canal Sí. hoy día público. Yo creo que para que la gente te entienda, yo creo que lo que tú estás planteando es que exista una televisión nacional en la prensa escrita. Ahora, esta televisión nacional que existe hoy, ¿tú crees que cumple con el requisito de ser fundamentalmente un medio público más que de gobierno? Honestamente, no creo ni lo uno ni lo otro. No, todo lo contrario. Algo así, porque la verdad es que yo no planteo que tenga que haber una televisión nacional hoy día para los medios impresos, la verdad, porque me parece que Televisión Nacional tampoco alcanza los estándares de televisora pública. Hay que decir que las televisoras públicas de Europa, que aquí debe resultar algo extraño, pero en Europa es lo más natural, que las televisoras públicas perciban un aporte directo del Estado, entendiendo que el Estado no es el gobierno que está de turno en el momento. El Estado es el ente que está, digamos, determinado y su deber es garantizar derechos de las personas. Entonces, el Estado determina que un medio público sea efectivamente público. ¿Y cómo lo determina? Por ejemplo, con un directorio plural. Y yo te digo, Bernardo, hoy día el directorio de Televisión Nacional, lo hemos dicho en muchos espacios como Colegio de Periodistas, no es lo suficientemente plural, es más bien binominal. O sea, terminamos con el binominalismo en el Parlamento y mantenemos el binominalismo. 3 de gobierno y 3 de oposición. Pero del antiguo gobierno y de la antigua oposición, porque ni siquiera tú tienes representado el actual gobierno de la nueva mayoría en el canal nacional. Tú tienes sectores de la antigua concertación y tienes sectores de la derecha, pero no tienes representación mapuche, estando aquí, por ejemplo, es un interesante factor, no tienes representación de los trabajadores, no tienes representación del mundo de la academia, no tienes representación de las minorías sexuales. Entonces, esa pluralidad es la pluralidad que efectivamente representa a Chile, esa pluralidad de directorio, ese directorio binominal, yo creo que no. Entonces, a mí me parece que el debate aquí es más profundo. El debate es hoy día, en este momento además histórico que vive Chile, donde hay discusiones de grandes reformas, de las más importantes desde que terminó la dictadura. A mí me parece que preguntarse por qué canales públicos necesitamos, qué canales y medios privados necesitamos, cómo tenemos que regularlos y cómo sostenemos el medio que viene del tercer sector, ese comunitario, ese local, que tiene otra vocación, es un debate que hay que dar. Y es un debate que hay que dar en el marco de la nueva Constitución, es decir, vamos a tener que preguntarnos cómo garantizamos libertad de expresión y derecho a la comunicación en esa nueva Constitución, y luego es un debate que hay que dar, a mi gusto, lo más abierto socialmente posible, donde esté el Colegio de Periodistas, donde estén esos medios comunitarios, donde esté en verdad el mundo de la academia y donde podamos hacer juntos un debate prelegislativo que nos permita llegar con un proyecto de ley de medios, de comunicaciones o como definamos llamarlo, al Parlamento para poder efectivamente hoy día, aglutinar la dispersión de leyes que tenemos en materia de comunicación y definir cómo aportamos más a la democracia con un debate más plural y más, diría yo, más capaz de visibilizar a todos los espacios que hoy día integran la sociedad chilena. Javiera, vamos al hecho concreto de Televisión Nacional. ¿Tú crees que debiera ser un medio que está compitiendo con los otros por avisaje, de manera única de subsistir, porque no puede recibir fondos del Estado por ley, y debiera convertirse en un medio que solo recibiera fondos del Estado y que no dependiera del gobierno en absoluto y que el Estado le permitiera subsistir? ¿Eso es lo que tú quieres? La verdad, no me parece como una definición que sea lo que yo quiera, ¿no? No tiene que ver con lo que yo quiero o lo que no quiero. Lo que yo creo sí, primero, insisto, hay que abrir una discusión donde escuchemos todas las sensibilidades, incluso la de los dueños de los medios, y que definamos en conjunto cuál es la mejor metodología para tener un canal del Estado, un canal público, un canal de todos los chilenos. Eso como primera cosa. Ahora,
¿A qué me inclino yo y qué Sí. discusiones hemos tenido en el colegio? Efectivamente, que nosotros creemos que en la medida en que Televisión Nacional de Chile se financia por publicidad, al igual que todos los otros canales, entra en una competencia que le impide hoy día garantizar la diversidad suficiente en su parrilla programática y los niveles y los estándares de canal público que implican tener una cuota de cultura y educación importante en su parrilla programática. Entonces, evidentemente, me parece que hoy día quien mejor puede resguardar que aquellos espacios, digamos, que finalmente son espacios valóricos y de muestra de lo que es nuestra cultura chilena, me parece que el mejor garante de aquello es el Estado. Entonces, evidentemente creo que si existe hoy día la posibilidad de que el Estado aporte a un canal para que resguarde esos derechos de las personas, esos valores, ¿verdad?, de nuestra cultura, obviamente prefiero eso. Ahora, si el Estado aporta a que Televisión Nacional subsista como medio público, con una buena programación, no como la que vemos ahora, una programación con mayor aporte cultural, sin programas de baja calidad o de mediocre calidad, ¿no hay necesariamente una dependencia del gobierno porque el gobierno le otorga los fondos? Es que yo creo que por eso es importante lo que analizábamos antes respecto del directorio y de la composición interna del gobierno de lo que sería ese canal estatal, ¿no? Me parece que ahí es donde se juega finalmente cuál va a ser la independencia o no del Estado. Yo te digo, o sea, insisto, en Europa, la BBC de Londres, en Canadá, hay experiencias múltiples que demuestran... ¿Te gustaría una BBC de Londres en Televisión Nacional, por ejemplo? Bueno, es un ejemplo que podríamos mirar, que podríamos revisar. Pero lo que cada ciudadano lo que aporte un poco con su... podría ser una alternativa. Yo no tengo, Bernardo, la varita mágica ni Sí, la receta pero perfecta. una alternativa tú... Pero me ¿qué te parece, parece posible? me parece que es una alternativa que hay que mirar, como hay que mirar también la experiencia argentina, como hay que mirar la experiencia uruguaya. Y finalmente, tratar de alejarnos de aquel debate que se ha tratado de instalar aquí de que la televisión es mala porque la gente ve y le gusta ver mala televisión. Sí. O sea, el problema es el huevo o la gallina, no qué es primero y qué es después. A mí me parece que la educación y la posibilidad de entregar más alternativas culturales y programas de mejor calidad a la ciudadanía tiene que ver también con que los canales así lo impriman y así se lo propongan. Y me parece que Televisión Nacional de Chile tiene una tremenda oportunidad en eso. Yo creo que hoy día más que nunca, con todos los cambios que se están produciendo en Chile, con además un programa de gobierno que incorpora por primera vez, tímidamente, materias de verdad respecto a este tema. Yo quiero decir que el actual programa incorpora financiamiento estatal directo a TVN, Sí. incorpora repartición del espectro radioeléctrico, el ambiente por donde van las ondas de televisión, repartirlo equitativamente, incorpora una ley que le ponga regulación a la concentración de la propiedad en pocas manos de los medios de comunicación. Es decir, tomemos eso, mirémoslo, digámosle al gobierno, empecemos a discutirlo, porque si aquí se plantea un programa, yo creo que es para cumplirlo. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y de inmediato estamos de regreso con ustedes. El sociólogo de la Universidad de la Frontera es un profesional que tiene la capacidad de analizar y explicar la complejidad de los fenómenos sociales. Dado su perfil orientado a la investigación, puede desempeñarse en distintas áreas del conocimiento social, ejerciendo su profesión en equipos multidisciplinarios. Nuestra carrera se encuentra acreditada por 4 años, con 20 años de trayectoria y con un cuerpo académico de excelencia que posee estudios de posgrado en prestigiosas universidades. La serie de convenios que tiene la universidad permite a nuestros estudiantes una amplia movilidad nacional e internacional. El sociólogo de la Universidad de la Frontera trabaja en agencias públicas, centros de investigación y docencia, empresas privadas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, liderando equipos de trabajo, analizando información, realizando estudios sociales, de opinión pública y marketing, con un alto posicionamiento en el mercado laboral sobre el 80% al primer año de egreso. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Estamos de vuelta en esta conversación con Javiera Olivares, primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Javiera, yo te había hecho una pregunta al comienzo, te la reitero ahora. En tu foro interno, ¿tú eres de la nueva mayoría? ¿Estás con ella o no?
Yo soy muy partidaria de que hoy día Chile necesita profundizar su democracia y creo que el programa de la nueva mayoría efectivamente representa... ¿Te representa a ti? Representa, yo diría, muchas demandas muy sentidas. Digamos, los cientos de miles que caminamos por la calle exigiendo, por ejemplo, una reforma educacional, exigiendo fin al reemplazo en la huelga, ¿verdad?, durante las movilizaciones sindicales, exigiendo una nueva constitución, espero yo, vía asamblea constituyente, son cuestiones que están contenidas en el programa. Y efectivamente a mí esas reformas me identifican. Desde ese punto de vista yo me siento efectivamente identificada por ese programa de gobierno en la medida en que avanza en cambios que yo creo que Chile hoy día requiere urgentemente, urgentemente. Ser mujer como presidenta del Colegio de Periodistas es importante, no había habido ninguna, y además tú eres muy jovencita. No tanto. Sí, no, sí eres jovencita, y no voy a decir la edad, pero muy joven. Y además estás con una presidenta con la cual te sientes de alguna manera simpatiza o identificada con su gobierno, su programa de gobierno. ¿Cómo la ves a ella? ¿Cómo ves el gobierno? ¿Cómo está caminando? Yo creo que no han sido momentos fáciles, ¿eh? No han sido momentos fáciles para nadie que pueda hoy día estar un poco vinculado al ejercicio político, porque me parece que efectivamente hay una crisis. Lo que me agrada de esa crisis es que es una crisis que implica, para mi gusto, una crítica profunda a una manera de hacer política que está asociada finalmente a la administración del modelo neoliberal, lo que nos implantó la dictadura cívico-militar y que obviamente yo no comparto, que no me parece que sea un modelo que entregue garantías de derechos a las personas ni desarrollo, como prometió hacerlo. Por lo tanto, para mí, la crisis hoy día verdadera es la crisis de esa manera de hacer política. Y para mi gusto, la forma de salir de esa crisis es que justamente la política plantee un ejercicio ético en su quehacer y que implique ese ejercicio participación de la sociedad, del pueblo, de las organizaciones sindicales y sociales. A mí me parece que ahí está la salida. Entonces, me parece que son tiempos difíciles y de crisis, pero muy desafiantes para quienes hacemos política gremial, política sindical, política social y que estamos convencidos de que la política es un ejercicio sano y que es muy bondadoso además y que se requiere para fortalecer, bueno, a nuestro pueblo. Tú estás asesorando a algunos parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Qué está pasando en el Parlamento con toda esta tremenda ola de críticas que está recibiendo y su desprestigio evidente y público? En el seno del Parlamento, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los parlamentarios que a veces se me ocurre que deben decir, bueno, ¿sabes qué? No nos quiere nadie, ¿qué hacemos aquí? Yo creo que hay varios que dicen eso. O sea, hay que decir que hay varios parlamentarios que se vincularon justamente a esta manera de hacer política que yo no comparto, que no me gusta, que está asociada directamente al poder del dinero, al poder del mercado, ¿verdad? Pero yo más bien me siento cómoda con otros parlamentarios, la verdad, con los parlamentarios que tienen una propuesta distinta. Hay mucha gente joven, hay gente que ha salido de los movimientos sociales y que hoy día está en el Parlamento, que evidentemente, para mi gusto, es gente muy interesante y que verdaderamente tiene una intención de democratizar, de avanzar en la democratización de Chile. Fundamentalmente, ¿a quiénes te refieres? Bueno, me gustan mucho los parlamentarios jóvenes que han surgido, ¿verdad? Me parece que es muy interesante la figura de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, de Carol Cariola. Pero también me parece interesante, por ejemplo, Vlado Mirosevic, ¿verdad? Una persona que surge desde el norte, joven también. Me parece muy interesante que tengamos en el Parlamento a Iván Fuentes, un hombre que surge, ¿verdad?, del movimiento social en Aysén, en el sur. Sin duda... ¿Qué hace Iván Fuentes en la democracia cristiana? Habría que preguntárselo a él, no sé. Yo lo que sí sé... Lo calza mucho, ¿sí? Yo creo que lo que es valorable, Bernardo, es que finalmente el 2011 se marcó un cisma en la política chilena. Un cisma que levantaron los estudiantes, pero que respondía a un proceso de construcción político-social que llevaba muchísimo tiempo. Fueron los pingüinos del 2006, los subcontratistas del 2010, la huelga de hambre mapuche del 2009-2010. Es decir, hubo muchos hitos que permitieron y que allanaron el camino para que el 2011 muchos saliéramos a marchar y a exigir que requeríamos un modelo de desarrollo distinto, que el neoliberalismo no estaba respondiendo a las garantías mínimas de las personas. Y me parece que eso hoy día hay parlamentarios que lograron captarlo y que lo representan en el Parlamento. Desgraciadamente no son la mayoría, pero yo estoy segura que esa construcción es importante y que ha permitido, por ejemplo, terminar con un sistema binominal heredado de la dictadura, que ha permitido avanzar en reformas que son importantísimas, ¿verdad?, para las garantías democráticas en Chile, como la tributaria, la laboral, la educacional hoy día, la unión, el pacto civil, ¿verdad?, de personas del mismo sexo. Es decir, hay
avances que son objetivos y son claros y que para mi gusto pavimentan un camino que espero sea cada vez más democrático para Chile. Creo que la transición por fin está iniciando su término y eso me pone muy feliz, la verdad. Javiera, ya que estamos en la región de la Araucanía, en la capital de la región de la Araucanía, ¿cómo ves tú el conflicto mapuche? ¿Crees tú que puede haber una solución o que esto se va a extender en el tiempo como ha estado ocurriendo en los últimos años? Yo creo que Última pregunta, entre paréntesis. yo creo que es una situación obviamente compleja. Para mi gusto, ninguna salida es posible sin la participación y el espacio, digamos, de incorporación del propio pueblo mapuche. O sea, yo creo que son ellos, finalmente, los que tienen que definir, en conjunto con, ¿verdad?, también la institucionalidad que tiene que abrir espacios efectivos y vinculantes de conversación con ellos, ¿cuál es la mejor salida a esto? Yo no sé si hay una salida, no creo que haya recetas, yo creo que finalmente los pueblos van determinando sus propias construcciones democráticas, pero me parece que es hora de que el pueblo mapuche construya la propia, porque realmente no me parece justo que la situación de abuso de la cual son víctimas hoy día muchas comunidades mapuches y sin ir más lejos muchos comunicadores mapuches, se siga manteniendo en el tiempo. No va acorde con este cambio histórico que la democracia de Chile hoy día está teniendo. No hace mucho tiempo aquí en el Cerro Ñelol, que lo podemos ver a través de la ventana, las autoridades mapuche, dirigentes mapuche, exigieron una autonomía del Estado chileno. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es algo que está en debate. Yo creo que es algo que tiene que construirse. Me parece que si ellos plantean eso y si eso es factible y es la mejor solución, digamos, que los pueblos mapuches determinan así, me parece que es algo que no puede dejar de discutirse. Yo creo que es algo que está en construcción, que es discutible. Insisto, no creo que haya una receta. Yo no puedo decir la autonomía es la solución al problema y no me parece lo más responsable. Creo que lo más responsable es abrir una discusión, pero sobre todo vinculante en estas materias y que incorpore a las comunidades que hoy día están en situaciones más complejas. Me parece que el diálogo y la participación son hoy día dos palabras clave que van a permitir justamente terminar con la incredulidad en la política y devolverle este carácter de ejercicio ético que para mi juicio debiese estar asociado con cualquier participación y planteo político en una democracia que se precie de tal. Volvamos muy brevemente a nuestra conversación original. Tú has sido elegida presidenta del Colegio Periodista, siendo miembro del Partido Comunista, en un país donde la mayoría de los medios pertenece a la derecha o a la centro-derecha. ¿Cómo se explica? ¿Qué significa que estos periodistas que están trabajando en el Mercurio, en ¿Qué pasa?, en La Tercera, etcétera, son principalmente de izquierda o de centro-izquierda? Y que yo creo que no necesariamente. ¿Cómo lo ves tú? Yo soy presidenta del Colegio de Periodistas y por ende quiero ser y me gustaría ser y representar a todos los periodistas de Chile, no solamente a los colegiados. Es más, sin ser muy presumida, me gustaría representar los intereses y ojalá coadyuvar a la articulación de todos los trabajadores de las comunicaciones. Muy humildemente, si puedo aportar en eso, me gustaría hacerlo. Me parece que en esa construcción colectiva caben todas las sensibilidades. Pero ¿cómo entiendes tú que periodistas que fundamentalmente trabajan en medios de derecha o centro-derecha elijan a una presidenta comunista? Porque me parece que hay un cambio cultural en Chile. Porque me parece, y que tiene que ver con el cambio, con el cisma del 2011. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hasta hace 5 o 10 años atrás, hablar de la dictadura militar, cívico-militar, para algunos todavía era complicado. Hoy día nadie puede dejar de decir que Pinochet fue un dictador y que hubo atentados y violaciones flagrantes a los derechos humanos. Y hoy día entonces... me acuerdo muy bien. Hoy día, probablemente. Hoy día hay quienes entonces se sienten probablemente representados por un programa que implica democratizar las comunicaciones en Chile y que ese es su principal objetivo estratégico, independiente en que no lo cumplamos en nuestro mandato, pero por lo menos hacia allá caminamos. Y a mí me parece que eso incluye e invita a quienes piensan de distintas maneras, pero que creen en la garantía del derecho a la libertad de expresión. Ese es mi compromiso y creo que ese es el compromiso del colegio entero y me parece muy bien y me pone muy alegre que los prejuicios o las malas miradas respecto de un determinado partido político, de una determinada ideología, que además está fundada para mi gusto en la equidad, en la justicia y en el amor finalmente, me alegra mucho que esos prejuicios vayan quedando atrás, anquilosados en una vieja derecha representante de la dictadura.
Bueno, Javiera, te agradezco mucho, se nos pasó el tiempo muy rápido. Nos quedaron algunos temitas Sí. afuera, desgraciadamente, pero gracias por tu visita, espero que sea la primera aquí. Muchas gracias a usted. Mucha suerte como presidenta del Colegio de Periodistas. Muchas gracias. Me alegro mucho de poder debatir estos temas y bueno, que tengamos un espacio para conversar. Gracias. Gracias. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.